Bueno, eh, alumnas de cuarto año de primaria, este es un video dirigido para ustedes en la materia esta que compartimos, que es Pedagogía Crítica de las Diferencias. La idea es que a partir de lo que yo les voy a comentar, ustedes puedan armar una reflexión e ir configurando una carpeta a modo de resumen. Bueno, antes que nada, me gustaría explicar de manera muy sencilla qué entendemos por pedagogía. Si nos remitimos al griego, pedagogía viene de paidagogo, que es niño, paidos, y gogo, de gogía, que significa en griego guía u orientación. Entonces podríamos decir que la pedagogía, desde sus raíces etimológicas, se encarga de guiar al niño en la construcción de sus aprendizajes y saberes. Pero la pedagogía es algo mucho más profundo que eso. La pedagogía está íntimamente ligada a la ideología, o sea, a las ideas, a los valores en los cuales yo sostengo mi manera de enseñar. La pedagogía está atravesada y sostenida por otras ciencias muy importantes, como es la filosofía, ya que cuestiona la existencia del ser en función al contexto sociohistórico en el cual habita, la sociología, la psicología evolutiva y también la historia. Pero sobre todo es la pedagogía la encargada de construir una subjetividad. Por eso es tan importante esto de cuestionar y confrontar e interpelar a partir de la pedagogía. Los docentes, nosotros los docentes, tenemos que tener muy en claro la diferencia entre lo que es la didáctica y la pedagogía. Si bien son dos teorías que van totalmente entramadas y una es complemento de la otra. Pero acá vamos a ver de manera clara las diferencias para no confundirnos. La didáctica son los elementos, los recursos, las estrategias que yo pongo a la hora de querer transmitir una enseñanza, un saber. Desde los recursos tecnológicos, como puede ser un video, las proyecciones ya casi no se usan, ¿no? La tiza, el pizarrón. Y la pedagogía, en tanto en lo personal creo que es algo mucho más abarcativo y profundo, es el para qué. ¿Cuál es el motivo, el objetivo? ¿Desde qué lugar antropológico y filosófico yo me paro para poder enseñar este contenido puntualmente? El tema es el contenido conceptual. La didáctica sería qué elementos, qué recursos yo pongo en la praxis para poder transmitirlo. Y la pedagogía es el fundamento, el objetivo, el para qué y el cómo, pero sobre todo el para qué yo doy esto que doy y cómo lo doy, de qué manera lo doy, cuál es el propósito, cuál es el fundamento esencial por el cual para mí, en tanto docente, en tanto ser humano, es importante transmitir o construir, mejor dicho, dialécticamente este saber. Entonces podríamos decir que la didáctica se encargaría de los recursos y las estrategias y la pedagogía
del cómo, el para qué, sobre todo, cuál es el objetivo de esta enseñanza que quiero construir con el niño. Y digo construir porque en este punto me paro en un libro de una excelencia suprema, que es La pedagogía del oprimido, escrito por Paulo Freire, un gran pedagogo, un gran docente, que me gustaría por lo menos que leyeran el primer capítulo y que pudieran reflexionar y hacer un resumen en cómo, entendiendo esto del oprimido y el opresor, y cómo Pablo intenta de encontrar un equilibrio, ¿no? Ni ser ni oprimidos ni tampoco opresores. Y él acá pone en el tapete un valor axiológico fundamental que es la libertad. Cómo juega la libertad en el individuo y cómo Pablo en este libro, que para mí es un poco el libro paradigmático si hablamos de pedagogía, tiene en cuenta el hábitat, el contexto, la situación en la cual ese humano vive y cómo en esa dialéctica relacional él va a ir construyendo saberes. O sea, no podemos enseñar si no tenemos en cuenta el contexto. Y esto de manera muy sencilla solo lo podemos llevar a la práctica cotidiana. No es lo mismo un colegio rural en una zona de carencia y de riesgo que un colegio en una zona urbana y de una clase media por ahí más acomodada. Sus saberes, el criterio, la manera de percibir la realidad de esos niños va a ser diferente. Y nosotros tenemos que tener en cuenta, en un marco de libertad y de libre expresión, de construcción del saber de manera totalmente en un ida y vuelta, el ámbito y el contexto para ir inscribiendo la realidad educativa. Por eso la pedagogía se encarga sobre todo del fundamento y del para qué yo doy o me expreso en tanto docente delante de estos educandos. Cuando hablamos de límite, algo que continuamente hoy parece que tuviera tan poca fuerza, ¿no? Que estuvieran tan debilitados, límites que ponemos continuamente en las aulas, ¿no? Como para poder sostener de alguna manera cierta convivencia áulica. Acá es importante que los límites siempre sean límites pedagógicos. Me gustaría hacer una salvedad entre lo que sería el límite punitivo, autoritario, impuesto sin un fundamento, sin un sentido, y el límite pedagógico que tiene un para qué y un cómo. Si yo a alguien le pongo un límite porque hacen en un grupo de alumnos, porque hacen mucho barullo, gritan mucho, y es más que nada porque yo no soporto y a mí se me fue un poco de las manos el aula, eso es un límite punitivo, un límite autoritario, donde lo que muestra ese límite es lo limitado que soy yo a la hora de poder construir un clima áurico. El límite pedagógico es acá que tiene en cuenta al niño en cuanto humano. Tiene un fundamento, tiene una esencia, tiene un sostén, un andamiaje que nos permite, ¿sí?, encontrarle un fuerte sentido a ese límite. La palabra crítica, de criticar, tenemos que también entender, cuando hablamos de pedagogías críticas, en las diferencias de las diversidades socioculturales en las que nos encontramos. Tenemos que interpretarlo como una mirada objetiva, neutral, ¿sí? No negativa en cuanto a una crítica negativa, sino descriptiva,
donde uno debe hacer un fuerte diagnóstico comunitario, más macro, institucional, hasta más concreto y puntual, que es el aula. Yo debo conocer esos seres vitales, humanos, que están ahí para que juntos, guiados por mí, pero juntos, podamos construir un saber, podamos ir construyéndonos como seres humanos, en definitiva. Por eso, nuestra postura, y en esto vuelvo a la biografía de Paulo Freire, la cual me encantaría que puedan leer. Si pueden leer todo el libro sería magnífico, pero bueno, si no, por lo menos un resumen como para tener una idea de cómo él inviste la libertad como un valor fundamental a la hora de que el proceso de enseñanza se dé. Y está bueno esto también de entenderlo como proceso, en tanto que es algo que está ocurriendo, que no tiene fin, que está ocurriendo. Dejamos de aprender cuando dejamos de existir, por lo menos desde lo biológico. Y por eso es importante conocer el contexto y la historia de los alumnos, su cultura, sus tradiciones, su idiosincrasia. Porque en esta historia biológica yo voy construyendo una historia biográfica. Me corro de la biología para meterme en la biografía. Y creo que eso es realmente la alfabetización. Es la biografía, ir construyendo el relato, el discurso, la vida y la historia vital de esa persona, de ese ser en el cual yo, en tanto docente, tengo un fuerte compromiso y responsabilidad para que sigamos aprendiendo juntos, cada uno de su lugar, sin mezclar roles. El docente siempre debe ocupar ese lugar de guía, de gogía, que es el que guía, al paidos, que es al niño a guiar. Pedagogía, de eso se trata. Bueno, espero que estén muy bien. Espero que estos momentos diferentes, extraordinarios que estamos atravesando todos, nos pueda hacer más solidarios, nos ayude a crecer, a evolucionar, a ser más resilientes. Recuerden que la resiliencia es algo que se va aprendiendo también, ¿sí? Esto que nos va a hacer emerger más fortalecidos, más humanos, más docentes, más pedagogos. Bueno, un besito grande y que estén muy bien.